Ajul, Felagüen y Midagüen. En el año 2007 se aprobó el Plan General de Aría, un plan ambicioso que protegía en gran parte su territorio en aras de defender la sostenibilidad de tan inmenso territorio de la depredación urbanística que tanto daño ha hecho al resto de la isla. Sin embargo, se les quedó a los redactores de dicho plan algo importante en el tintero: la posibilidad de que los vecinos del municipio pudieran construir sus viviendas en sus propias parcelas como único modo de garantizar su futuro en su lugar de nacimiento. Motivo, y no es el único, por el que se lleva bastante tiempo batallando políticamente para aprobar modificaciones puntuales en dicho plan, enfrentándose incluso con la actual Dirección General de Costas. De esto hablamos con el veterano concejal de Coalición Canaria, el señor don Víctor Roaina. Uy, qué interesante esa pregunta. Y me gusta hablar con usted porque es conocedor de Aria y eso es importante que cuando uno hable, pues la otra persona sepa de dónde vamos. Yo creo que, y lo he repetido en varias ocasiones, el plan general es como la Biblia, ¿no? Es nuestro abecedario, ahí donde tenemos, donde viene reflejado de alguna forma esa Aria que queremos, esa protección de Aria también, porque no deja de ser también el que marca las directrices del crecimiento, de la forma de crecer y cómo queremos crecer. Eso lo hace un plan general. Pero nuestro plan general, hay que recordar también a la audiencia, viene del 2007. 2007 hasta el día de hoy, estamos en el 2025. Estarás conmigo, Aureliano, que Aria cambiado, el mundo ha cambiado y los pueblos han cambiado desde 2007 hasta ahora. Por lo tanto, sí es verdad que se han hecho unas pequeñas modificaciones, porque en su momento la idea era hacerlo bastante restrictivo para, y permíteme que aquí haga un inciso, hay que recordar que Aria en su momento pues aboga por no el turismo masivo, sino un turismo más rural. Eso nos permitía, o nos ha permitido, desde mi punto de vista, no tener una masificación como puede estar viviendo ahora otros pueblos. Y pues, bueno, creo que tenemos una tipología de vivienda y una tipología de pueblo que yo creo que es envidiable. Y si quieres luego avanzamos más en este tema. Pero los planes generales lo que nos va a permitir es desarrollar esos cascos urbanos, siempre cascos urbanos hablamos, si es verdad que luego se especifica en suelos rústicos, pero si hablamos de suelo urbano, ¿cómo lo vamos a desglosar y cómo se va a conformar? ¿Qué es lo que pasa? Que en su momento habíamos sido muy restrictivos y habíamos puesto parcelas, sobre todo en Mala, en Magues, en Aria, sobre todo en parcelas de 1000 metros. Nos hemos dado cuenta que esas parcelas muy 1000 metros, pues, no todo el mundo tiene 1000 metros, o un padre que tiene una parcela de 1000 metros y tiene 2 hijos y quiere dejarlo a cada uno en su trozo, y es verdad que hemos hecho algunas modificaciones puntuales para bajar ese volumen exigible, bajarlo a 500 metros. Luego también hay que diferenciar lo que son los núcleos costeros, como puede ser Chacorpalo, como puede ser Arrieta, como puede ser Punta Mujeres, como puede ser Órsula, que ya es bastante, sí es verdad que ahí tenemos más una estructura más organizada, porque se urbanizó en su momento, menos los cascos antiguos, que ya venían, eran pueblos marineros y se identificamos como pueblos marineros donde teníamos un huequito ahí construíamos, porque era la gente que venía en verano y no quería sino esa pequeña casita. Es verdad que luego la parte nueva se ha organizado ya con sus calles, su saneamiento y se ha reestructurado de otra manera que el casco antiguo. Pero es verdad que ahora nos encontramos con un verdadero problema, que es la ley de costas. Hasta ahora nuestro planeamiento decía, si vamos por todo, hemos caído alguna vez, lo hemos visto, unos pequeños mojones en las líneas del mar, unos pequeños hitos, unos pequeños mojones, por así decirlo, donde marcábamos ese linde provisional, no provisional, definitivo de costa.
Por nuestro planeamiento, y así lo creíamos con la ley de Canarias, que de ese mojón, 20 metros hacia tierra, era suelo de servidumbre de costa, que no podíamos fabricar, y a partir de esos 20 metros, pues podíamos pues, construir nuestras viviendas, hacer segregaciones o ampliar nuestras viviendas. Y así lo creíamos porque así venía recogido con la ley de costas. 20 metros para suelo urbano y 100 metros para suelo rústico. Eso es importante decirlo, Aureliano, porque ahora la ley de Madrid, porque depende de Madrid, del Ministerio de Transición Ecológica, bueno, una polémica que creo que está en la calle, que lleva bastantes meses, que no somos capaces de resolverlo, ahora esos 20 metros en suelo urbano pasan a 100 metros. Entonces, imagínate la incertidumbre, la impotencia y que nos crea, no solo a las instituciones, sino a aquel vecino que tiene una casita al lado del mar, que quiere pintarla, o que quiere ponerle un piso nuevo, o que quiere hacer una segunda planta. Es decir, el trámite administrativo, que ya por sí solo es complicado. Por lo tanto, yo creo que junto con un plan general de 2007, que sí, que en su momento funcionó, pero yo creo que tenemos que avanzar, y la sociedad avanza y los pueblos avanzan. Y en aquel momento funcionó, porque yo creo que pusimos freno a lo que esa masificación turística que habíamos renunciado en su momento, pero sí yo creo que ahora tenemos que irnos a un nuevo plan general. Pero aquí está la cuestión que lo tenemos que determinar. La ley dice que los planes generales de los propios ayuntamientos tienen que estar supeditados al organismo superior. En este caso, hablamos del Cabildo. Y lo que dice la propia ley es el Cabildo tiene que estar supeditado al organismo superior, como es el Gobierno de Canarias, con la ley del suelo canario. ¿Qué pasa? Que si ya el plan general es de 2007, no te voy a hablar del plan insular, que es del 99. Así que no podemos, ahora sería una imprudencia, modificar un plan general cuando tenemos que estar supeditados con un plan insular del 99, de 1999. Por lo tanto, es verdad que ahora el Cabildo ha presentado ya un avance, un borrador de ese plan insular, que parece que va a dar también salida pues, a los agricultores, al tema de las extracciones mineras, la extracción del picón, que tan necesidad tienen los agricultores, van a... Porque luego el plan insular es quien nos establece los metros cuadrados, las hectáreas por las cuales podemos crecer. Es decir, Mala ahora está cerrada y si queremos crecer, pues necesitamos que el plan insular nos dibuje mucho más suelo para Mala. Y hablo de Mala, hablo de Aría, hablo de cualquier pueblo. Por lo tanto, estamos en esta línea. Ahora mismo hay una incertidumbre, hay un vacío entre un 2007, que sí, que funcionó en su momento, pero las necesidades harían a otro, y en los pueblos costeros tenemos no solo la incertidumbre, sino el gran freno de costas porque dice que no, que son 100 metros, y con eso creo que la ciudadanía se puede hacer cargo o puede hacerse una visión general de las dificultades. Y eso nos lleva a una reflexión, así no podemos crecer y así no nos podemos consolidar como pueblo ni como municipio. Aprovechamos esta intervención televisiva para recordar que el municipio de Aría, hay que decirlo bien claro, uno de los más populosos de la isla, en la actualidad cuenta con una ínfima protección policial. Sí, yo creo que es uno de los temas que nos queda pendiente, ¿no? Hoy en día, porque pedimos cada vez más seguridad, pedimos cada vez que se nos atiendan más las incertidumbres, estar seguros, no solo nuestros hijos, las viviendas, no solo el tema de la ocupación, no solo el tema de las fincas, sino no solo el tema del tráfico, no solo regular el día a día, sino cada vez exigimos primero, más presencia policial, y segundo, una policía más cercana. Yo creo que ahí lo tenemos claro. Sí es verdad que la ley de policía de Canarias y la propia ley de seguridad establece unos ratios en base a los municipios por habitante y establece el número de policías. Nosotros estamos en el límite casi por debajo, pero es verdad que en su momento se intentó hacer, sobre todo porque a veces hay una dificultad enorme en cubrir esas plazas. Se habíamos llegado a un acuerdo, un convenio con el propio gobierno de Canarias, porque no solo le pasa en Aría, sino es el mismo problema lo tiene Teguise, el mismo problema lo tiene Arrecife, el mismo problema lo tiene Tías y el mismo problema lo tiene Yais. Entonces, yo creo que el gobierno de Canarias se ha percatado de que todos los ayuntamientos de Canarias
tienen el mismo problema con el tema policía, y ellos se ven comprometidos de sacar, bajo su academia, unas oposiciones generales del número general de policía, y a partir de ahí, pues Aureliano repartirlo en el resto del municipio en base a la necesidad de cada uno. Sí es verdad que ya había pedido el aumento de policía, recordamos que la policía pues se van jubilando, ellos tienen la facilidad de jubilarse a los 60 años o al tal año de servicio, y con eso van dejando unos vacíos que son difíciles de llenar, sobre todo porque luego vamos a prestación de servicios de otros municipios, de policía cedido, pero creo que esa no es la solución, porque a fin de cuentas el policía tiene que conocer bastante bien al municipio y no estar variando de un municipio a otro. Y en esa línea está el ayuntamiento. Sí es verdad que hemos hecho constancia y lo hemos hablado en varios, lo hemos ratificado en varios plenos, el hecho del compromiso por lo menos que se amplíe el número de policías, porque yo creo que es una necesidad. Y hablamos no solo para el ciudadano que nos visita, que querrá tener una seguridad, pero yo creo que es una deficiencia y una necesidad que hasta ahora no hemos logrado, no hemos sabido cubrir. Evidentemente, no se le escapa a nadie el abandono en que se encuentra la mayoría de los pagos del municipio, mayormente Mala y Taballesco, con sus parques desmantelados, sus canchas destrozadas y sus calles abandonadas. De esta falta de inversión por parte del grupo de gobierno hablábamos con Víctor Robaina. Bueno, yo creo que esa pregunta es fácil de contestar, es muy fácil de contestar. Vivimos en un pueblo, y me gusta, y vuelvo a reiterar mi agradecimiento primero por haberme llamado, por darme la oportunidad de estar en tu canal, y segundo porque eres conocedor tanto como yo de Aría, y eres conocedor tanto de Mala, una cancha deportiva que lleva sin hacerse meses porque no termina, un parque infantil desmontado y las calles sin asfaltar, calles que necesitan reposición de muros, pero eso es Aría. Podemos hablar de Aría, podemos trasladar a Taballesco, lo podemos trasladar a Mague, lo podemos trasladar. Sí es verdad que a veces lo sé y lo tengo que decir, no solo las inversiones tienen que venir de la mano del propio municipio, sino tienen que ir de la mano también, como puede ser de un cabildo, con los fondos FEDECAN, con los fondos FEDER, con varios fondos que tenemos de Europa, los Next Generation, tan famosos que ahora todo el mundo hablamos, pero que no terminamos de ver ni de visualizar hacia dónde se están enfocados. Y yo creo que los planes de cooperaciones municipales, que también tenemos con el Cabildo, yo creo que tenemos que estar en sintonía y no peleándonos con el Cabildo para que esas inversiones vengan por ahí. Cuando me dices si necesitamos inversiones por ahí, es un sí rotundo, pero un sí que cabría largo y tendido dar respuesta, ¿no? Sobre todo porque pienso, todavía no hemos aprobado, no se han aprobado, no han llevado a aprobación los presupuestos de este año. Seguimos con los del año pasado, de 8 millones. Creo que este año el Grupo Gobierno tiene intención de presentar unos presupuestos de casi 10 millones de euros. Y recordamos que la pandemia nos trajo muchas cosas malas, pero a las instituciones lo bueno que nos trajo, y lo hablo para que la audiencia tenga conocimiento, es poder meter mano a los remanentes. Meter mano, de forma, por poner un ejemplo, es decir, podemos utilizar esos remanentes. ¿Qué eran los remanentes? Eran esos dineros que hasta ahora no podíamos utilizar, que eran los ahorros que había provocado el propio ayuntamiento. El ayuntamiento de Aría tenía para que vean la ingenuidad a veces de las cosas, ¿no? Teníamos un presupuesto de 8 millones de euros y teníamos un remanente guardado que no podíamos utilizar de 10 millones. Por lo tanto, qué diferencia o qué difícil de explicar esto para la audiencia, ¿no? Entonces, el grupo gobierno, que está ahora en el gobierno, ha utilizado, creo que de forma errónea, algunos remanentes, pero que han sacado remanentes y los han tenido que devolver otra vez a la caja. ¿El por qué? Porque no los han utilizado o porque no los han invertido. Podemos presentar y aquí sí quiero pararme y explicarlo bien, podemos presentar un presupuesto de 10, 12, 15, 20 millones, 30 millones, este año creo que va a 10, que es ridículo para el resto del presupuesto de la isla, sí es muy ridículo. Pensemos también que si el presupuesto es una tarta, imaginemos que es una tarta, en trocitos que se llaman capítulos, pues el capítulo 1 de personal, que es personal,
se come mitad de la tarta, ¿vale? Para que la ciudadanía tenga una visión. Pero ¿qué pasa? Luego en inversiones, que es el capítulo 6, porque luego están los gastos generales, porque es como una casa, como un hogar. Tenemos que pagar luz, tenemos que pagar agua, tenemos que pagar seguro de coche, tenemos que pagar 20.000 cosas y tenemos que pagar reparación. Ese es el capítulo 4. Y el capítulo 6, que es el capítulo de inversiones, podemos poner todo el dinero que queramos. Y de hecho, el año pasado tuvimos un desfase, el grupo de gobierno tuvo un desfase. ¿Por qué? Porque por mucho que pongas en el capítulo 6, pero no tienes capacidad de invertir, de poner ese dinero del capítulo 6 en funcionamiento, porque no tienes idea, porque no tienes proyecto, porque no tienes capacidad gestora, al final, Aureliano, y estarás conmigo, que poco hacemos, ¿no? Entonces, al final, seguimos metiendo en la hucha del ahorro, pero al final no somos capaces de identificar y de gestionar, que es donde yo creo que desde Coalición Canaria focalizamos. Podemos tener 10 millones de presupuestos, podemos tener 1 millón de inversiones, pero si la capacidad de producir, de poner en la calle, para que el vecino identifique y sienta ese 1 millón de euros, no somos capaces porque no tenemos proyectos, porque estamos enfadados con el Cabildo, no somos capaces de gestionar los planes de cooperación municipal, o porque no sabemos gestionar los fondos FEDER, o varios fondos que vienen desde Europa. Al final lo que tenemos, pues lo que tenemos, un pueblo abandonado, un pueblo con bastante carencia, y al final lo que tenemos es una ciudadanía pues, con la acera rota, sus farolas que no funcionan, y al final lo que estamos notando, Aureliano, es que la desidia que aparece en los ciudadanos no es por mérito propio, sino yo creo que la parte política que pone también de su parte. En medio de todos los puestos, no podemos olvidar el grito de guerra lanzado en su día por la clase política, la clase social, en pro de una Aría sostenible. ¿Qué tenemos hoy en día? Oh, qué bonito, qué bonito. Estarás conmigo, ahora estamos en un mundo muy global y me gustaría oírte también de esta opinión porque yo creo que es muy interesante, las veces que hemos compartido, pues también creo que es como compartido opiniones y tenemos una similitud de ideas. Ahora estamos el mundo cambiando, no solo porque Trump haya llegado al gobierno, sino porque creo con el tema de la frontera, con el tema de la migración y que el tema globalización, yo creo que estamos totalmente cambiando el mundo, es decir, el mundo creo que está terminando una etapa, no sé si estarás de acuerdo conmigo, y está empezando otra etapa. Las etapas, momento los periodos de etapas son entre 150 y 200 años, y ahora estamos en otro periodo de transición a una etapa. No habrá esclavitud de encerrados y atados a una cadena, pero tus hijos, mis hijos, serán esclavos de otra forma en el próximo siglo. Yo creo que eso estamos en la línea. Efectivamente, pero de todo, de un señor que decide, que vemos, que no vemos, que comemos, pero bueno, eso yo creo que es un tema muy tendido. Pero lo que me habla, cuando hablamos de saturación turística, cuando hablamos de qué modelo de turismo queremos, y a veces buscamos fuera, queremos mirar hacia afuera a ver hacia dónde queremos mirar para atraer ese proyecto. Yo a veces cuando hablo con la parte política, cuando tengo a veces mucha oportunidad, yo los invito a mirar hacia Aría, hacia el norte. Creo que el norte tiene el modelo que estamos buscando y creo que Aría se puede transportar o implantar en otros municipios. Sí, verdad que hablamos que hay un turismo muy masivo, como todos identificamos, Costa Teguise, Puerto del Carmen y Playa Blanca, pero yo creo que Aría, para que la audiencia lo tenga en cuenta, el 80% de nuestro territorio en Aría, 80%, está protegido. Está protegido. Tiene algún tipo de protección. Es solo rústico protegido paisajístico, solo rústico protegido histórico, solo rústico protegido agrícola, solo rústico protegido parque natural, el 80%. Yo creo que eso es digno. Y eso se lo debemos a los arianos y arianas que han sacrificado su vida con el campo. Y lo que queremos, ¿qué queremos? ¿Queremos un turismo? Claro que queremos turismo que vengaría. Queremos un turismo que venga, que vaya al supermercado, que vaya a comer al restaurante, que se quede en una casa rural, en un pequeño apartamento, que haga vida en Aría, claro que se tendrá que trasladar al resto de la isla, pero que deje sus ganancias
o que deje su dinero, por así decirlo, en nuestro municipio. Y yo creo que ese es el tipo y el modelo que Lanzarote tiene que copiar y trasladar al resto de los municipios. Nos queda mucho porque tenemos un patrimonio cultural enorme, tenemos un patrimonio de artesanía, de campo, de cultura, que sí que tenemos que potenciarlo y creo que tenemos que conjuntarlo y por lo menos saber venderlo, que creo que por ahora no lo estamos haciendo nada bien. Y no todo es Jameos del Agua, que no hay que quitarle mérito, no es todo la Cueva de los Verdes, que no hay que quitarle mérito, pero ir a Ría, ver al Mudo, o ver a Eulogio, o ver haciendo Rosetta, o echarte en esa plaza tan maravillosa que tenemos, perdón, yo creo que eso es digno de ver y de admirar. Y creo que eso es lo que no podemos perder. Y eso lo tiene Aría, no tenemos que transportar ni traer de otro lado, porque ya tenemos una belleza natural. Lo único que nos queda, pues, ordenar. Yo creo que la palabra correcta, Aureliano, es ordenar un poco todos esos recursos y ponernos en valor. Por supuesto, no podemos dejar de mencionar las pasadas lluvias caídas en la isla y su impacto en el municipio, por lo cual abordamos las carencias e infraestructuras, como es el caso de la cuesta de Malpaso en Tabasco. Sí, efectivamente, parece que nos acordamos de Santa Bárbara cuando llueve. Y, y esta lluvia que ha sido muy agradecida también para el campo, yo creo que ha venido bien, porque es una tierra seca y una tierra que agradece la poca agua que caiga, pero sí es verdad que ha dejado a su paso muchos problemas, tanto en Costa Teguise como en el propio Arrecife, que siempre se viene repitiendo, parece, la misma escena cada vez que llueve. Pero bueno, en el norte es verdad que no ha sido de forma desmesurada esos inconvenientes, pero sí es verdad que en el propio casco de Hería se ha visto también un poco desbordado. Eh, Siempre volvemos, parece que es retórica, ¿no? La cuestión que tenemos unos barrancos abandonados, unos barrancos que nos cuidamos, unos cauces también por donde pasa la lluvia, que todos sabemos que año tras año pasan por el mismo sitio y que a veces no somos capaces ni de tenerlas en condiciones para poder que el agua corra pues, con su naturalidad. Pero bueno, en principio creo que en líneas generales no hemos tenido daños materiales bastante importantes en Aría, ni daños hay que lamentar el aspecto humano, pero sí es verdad que yo creo que las instituciones tenemos que tomar un poco de nota de que esto no se vuelva a ocurrir y sobre todo hago referencia a lo que es Costa Teguise con esos hoteles, muchos apartamentos, muchas viviendas inundadas y sobre todo Arrecife. Arrecife yo creo que se repite, ya estarás conmigo, Aureliano, ya de este año en varias ocasiones y el año pasado y todo hablamos de el encauzamiento de las aguas pluviales y podemos hablar largo y tendido de por qué las circunstancias, pero sí que parece que no terminamos de ponerle remedio a ese problema. Sí que es verdad que tenemos, es decir, tenemos unos barrancos que en su plena apogeo o cuando están totalmente limpios y libres de maleza o libres de cualquier tipo de obstáculos, sí es verdad que se fluye bastante bien y lo podemos encauzar también. Es verdad que luego tenemos problemas en puntos puntuales, donde hay edificaciones que se han asentado cerca del barranco, o hay sitios que también que han desviado el barranco, y eso sí es verdad que se está planteando un problema. Sobre todo en el casco, lo que es Aría, pasa el barranco Elvira Sánchez, y justo pasa por el medio del pueblo. Bueno, las necesidades del pueblo de accesibilidad van modificando el cauce de ese barranco y eso a veces es lo que produce. Lo que sí hay que tener en cuenta y decir un poco, para que la audiencia lo tenga claro, si los cauces de los barrancos dentro del casco urbano es responsabilidad propia de los ayuntamientos y cuando ya se alejan, cuando estamos hablando en suelo rústico, ya hablamos de Consejo Insular de Agua, que es donde tiene que actuar. ¿Verdad que el Consejo Insular de Agua tiene un personal que son los vigilantes de cauces y barrancos, que son los que un poco velan por esa seguridad, pero que luego dentro del pueblo, sí, verdad que en el tramo de Aría, recordemos que Arrieta también lo atraviesa un barranco, y para no irnos mucho más lejos, que lo tenemos cerca, tanto donde usted vive como vivo yo, que es Mala, que es el barranco que pasa justo por el barranco de Tenuí. Son barrancos que cuando llueve, porque en Lanzarote siempre decimos llueve poco, pero cuando llueve dejan señas y dejan vestigios de su fortaleza y de su cauce, pero lo que tenemos que tener un poco más de precaución de limpiarlos
y no abandonarlo. Entonces yo creo que ahí, entiendo eso, no podemos estar en todo, pero sí es verdad que tenemos que puntualizar y hacer hincapié en que los cauces de barrancos, sobre todo en fechas de lluvia, tienen que estar en sus mejores condiciones. Se repite año tras año, ¿no? Y creo que parece que no terminamos de tomar nota. Es un barranco que viene muy arriba, que lo coge de las montañas, que es la verdadera montaña de Aría. Bueno, hay que decir también para la audiencia, seguramente todos sabremos que Aría está en un valle, por lo tanto ahí se intensifica mucho más la correntía y por lo tanto, pero sí que es verdad que Malpaso, el Vira Sánchez, son barrancos que año tras año nos dejan señal y nos tocan a las puertas de que están ahí. A partir de ahí, creo que nos ha faltado, tanto por falta de inversión del propio ayuntamiento, como el propio Consejo Insular de Agua, como también digo, del barranco de Mala, nuestro barranco de Mala, encauzarlo de una forma, porque hay que recordar que ese barranco también comparte un acceso a carretera en verano, pero en invierno encauza el agua. Entonces, yo creo que ese tipo de situaciones hay que ir solventando, tenemos que ir ya a barrancos soterrados, por así decirlo, y por la parte de arriba que se puede hacer transitable con vehículos. Lo que no podemos mantener esa bipolaridad entre barranco en invierno y carretera en verano, porque al final nos estamos viendo con esos verdaderos problemas que está viviendo Aría y que está viviendo Mal. Bueno, pues seguimos llegando al programa hoy, un programa importante porque nos hemos acordado, hemos hecho un pequeño repaso del municipio de Oría. Digamos, el patito feo en cuanto a inversiones y en cuanto al apoyo por parte del resto de administraciones. Pese a todo ello, se mantiene firme contra la depredación urbanística, evidentemente, y por la protección de su suelo. Pero insisto, necesita mucho más apoyo. El tiempo se nos ha ido, por lo cual nos despedimos hasta el próximo programa, si a Corán quiere. Ajul, Felagüen y Midagüen.